Bienvenidos y bienvenidas a la guarida del dragón rojo. Tu podcast sobre Dungeons and Dragons en el que semanalmente Elfo de Westeros y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol. Te esperamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La guarida del dragón rojo. Soy Elfo de Westeros y estoy aquí con mi gran amigo y compañero de batalla, Javi Orco. En los últimos años, las sociedades occidentales han entrado en una fase de reflexión que ha afectado a todas sus instituciones, desde las políticas hasta las de ocio. En esta nueva fase cultural, los principios de justicia social e igualdad se han convertido en el principal baremo con el que se evalúan nuestro pasado reciente y también, muy especialmente, la cultura popular que consumimos. Esto ha llevado a que desde las redes sociales y desde numerosas publicaciones o revistas se haya iniciado un proceso de revisión de películas, series, sagas, libros y sí, también juegos de rol, bajo la premisa: ¿contiene este producto cultural racismo, sexismo, visiones de la sociedad desfasadas u ofensivas? Este es un debate que recientemente ha llegado también a Dungeons and Dragons, que es el juego de rol más popular y que más influencia ha tenido en la historia de este tipo de ocio. Entre otros muchos ejemplos, la revista norteamericana Wired acusó a este juego de basar sus historias en estereotipos raciales y en patrones de opresión a las minorías, mientras que un profesor de la Universidad de Stanford ha declarado que Dungeons and Dragons perpetúa un sistema de privilegio blanco y masculino. Hoy queremos tratar este tema tan importante para el desarrollo de nuestro juego favorito, por la importancia que tiene en nuestras vidas y porque es crucial entender las diferentes perspectivas que Dungeons and Dragons genera en la sociedad. Este es un juego en el que los jugadores pueden explorar la identidad de sus personajes y vivir historias fantásticas, por lo que la acusación de racismo adopta un cariz muy grave que debería preocupar a todos los fans de Dungeons and Dragons. ¿Es Dungeons and Dragons racista? Vamos a presentar primero, de forma objetiva, los puntos que han levantado más polémica en torno a esta pregunta y a presentar nuestra opinión de forma honesta y directa. Por supuesto, el racismo no tiene lugar ni en Dungeons and Dragons ni en ningún lugar de nuestra sociedad. Y desde la guarida del dragón rojo siempre abogamos por un ambiente de juego inclusivo en el que cualquier persona, sin importar su procedencia, etnia u orientación sexual, tenga la libertad de ser quien quieran ser. Nuestras opiniones están basadas en nuestra propia experiencia personal, por lo que recuerda, por favor, que lo importante es que tú y tus jugadores os guiéis siempre por lo que es mejor para vosotros. En el episodio de hoy simplemente queremos tener una discusión abierta y honesta sobre este tema tan crucial y presentar también de forma ordenada los argumentos que están circulando sobre si Dungeons and Dragons es racista, para que vosotros también podáis llegar a vuestras propias conclusiones. Por supuesto, si tenéis cualquier comentario o pregunta, por favor, escribirnos en Twitter o en YouTube y estaremos encantados de intercambiar impresiones con todos vosotros. Dicho esto, vamos a por el tema de hoy. ¿Cuento con tu hacha, Elfo? ¡A por ello! Vamos a empezar por la mecánica de juego que más atención ha recibido en Internet, en redes sociales y publicaciones. El hecho de que haya diferentes razas para elegir con particularidades individuales. Antes de seguir, un breve apunte. Creemos y defendemos la idea de que no hay diferentes razas humanas. Hay una única raza. Lo que sí hay son diferentes grupos étnicos, todos ellos pertenecientes a la raza humana. Es decir, todos los seres humanos somos iguales sin importar nuestro origen. Sin embargo, en Dungeons and Dragons
Sí hay razas que son diferentes entre sí y que tienen características definitorias. Por ejemplo, elfos, enanos, gnomos, etcétera. La palabra raza, por lo tanto, la usamos solo para referirnos a la raza humana en la vida real, a la que pertenecemos todas las personas, o en Dungeons and Dragons para referirnos a las diferentes opciones raciales que ofrece Dungeons and Dragons. Para los críticos de Dungeons and Dragons, que haya estas diferentes razas de criaturas fantásticas como elfos, hobbits, humanos, orcos, goblins, es un ejemplo de esencialismo racial. ¿Y qué significa este concepto? Esencialismo racial es la creencia de que diferentes grupos étnicos están asociados con patrones culturales y físicos distintivos y permanentes, y que estos patrones moldean las características psicológicas de los individuos que pertenecen a esa etnia. Por ejemplo, alguien que defendiera este concepto pensaría que la gente blanca o la gente de color o la gente de otras etnias, como la romaní, solo por el mero hecho de serlo, son diferentes, que tienen diferentes formas de pensar, de serie, digamos, o incluso diferentes ventajas o desventajas físicas. Por ejemplo, mucha gente afirma que la gente de color tiene ventajas en el deporte por sus características físicas. Esto sería esencialismo racial, lo cual es, por definición, racista, porque presupone la existencia de diferentes grupos humanos, cuando en realidad todos pertenecemos a una raza única, la humana, ¿no? Los críticos de Dungeons and Dragons apuntan a que el hecho de que haya diferentes razas en el juego con diferentes modificadores es básicamente racista, porque es un reflejo de ese esencialismo racial y de una visión biológica de las razas. Que unas razas tengan, por ejemplo, bonificadores a agilidad o inteligencia, presupone que esas razas son mejores que otras en determinadas actividades. También hasta 2020, por ejemplo, los kobolds tenían -2 a fuerza, mientras que los orcos tenían -2 a inteligencia. Esto es algo que Wizards of the Coast cambió cuando este debate estaba empezando para aplacar a estos críticos, que piensan, estos críticos, que este sistema de razas de Dungeons and Dragons de alguna manera va a hacer que los jugadores de este juego lleven a la vida real esta visión de las diferentes razas y que caigan en el esencialismo racial, es decir, que piensen en la vida real que diferentes grupos étnicos humanos son mejores o peores que otros en ciertas actividades o procesos. Para estos críticos, toda referencia racial en Dungeons and Dragons debe ser eliminada porque puede llevar a los jugadores a pensar en términos de esencialismo racial en la vida real. La propia palabra raza induce a confusión si lo que se da es una transposición directa desde el mundo real a un mundo imaginario fruto de la creación artística. Yo siempre había considerado que cuando hablamos de raza en Dungeons and Dragons estamos refiriéndonos más bien a especie. Pienso que el esencialismo racial puede ser un argumento válido, decir que de alguna manera ha podido influir en la clasificación de las distintas especies a las que se refiere como razas tradicionalmente en el juego. Sin embargo, yo creo que es un error acusar a un sistema de juego de ser racista. Al final, Dungeons and Dragons es un sistema de juego que se basa principalmente en la estadística, con cálculos de probabilidades, introduciendo valores aleatorios para conseguir una serie de resultados a situaciones hipotéticas o fantásticas. La aplicación de modificadores de algunas características de personaje en su creación o de las criaturas que aparecen en la partida se hace para adecuar o acercar a esos personajes o criaturas a la historia y a las peculiaridades de un escenario de campaña definido. Por eso, pienso que sí que se puede hablar a lo mejor de elementos racistas o de problemática racial en los distintos escenarios de campaña, pero el sistema de juego en sí mismo no creo que pueda ser llamado racista en absoluto. Y ya en profundidad sobre los diferentes escenarios de campaña, vemos que en todos ellos hay específicamente un espacio diseñado para la humanidad como una sola raza unitaria, sin siquiera la sombra de la mención de que la diferencia en el color de la piel o procedencia social o cultural vayan a influir en ninguna mecánica del juego o de la narrativa. Además, hemos de pensar que estas especies que aparecen en Dungeons and Dragons, como enanos, orcos, etcétera, pertenecen a una mitología, a un sistema mitológico que explica una determinada sociedad
de fantasía a la que pertenecen esas especies. En esa mitología, esas especies han sido creadas cada una por diferentes deidades y con diferentes objetivos que se adaptan a lo que el autor desea transmitir a través de ese universo de ficción. A lo que ha dicho Javi, me gustaría además añadir algo. Me parece que tiene razón en su comentario sobre que más que razas, que es una palabra desafortunada a mi modo de ver en este caso, Dungeons and Dragons contiene una variedad de especies que los jugadores pueden elegir. Aún así, me parece un ejercicio de malabarismo intelectual el decir que porque en Dungeons and Dragons haya diferentes especies con diferentes bonificadores, los jugadores de este juego vayan a trasladar ese tipo de clasificación estadística a la realidad y a ver a los diferentes grupos étnicos como mejores o peores. Esto me recuerda al pánico moral que se desató en los años 80 con los juegos de rol. Entonces se acusó a Dungeons and Dragons de convertir a sus jugadores en adoradores de lo oculto, por la presencia en los escenarios de campaña de demonios y otras criaturas infernales. Ese pánico moral que se dio en la América de Ronald Reagan se basaba en la creencia de que la presencia de estos temas, sacados de la cultura cristiana en el juego, iban a hacer que sus jugadores pues trasladaran a la vida real, fuera del juego, creencias peligrosas o anticristianas. Esto, por supuesto, se comprobó que no era para nada verdad, que el hecho de que aparezcan demonios u otras criaturas infernales en Dungeons and Dragons no tiene, por supuesto, nada que ver con que la gente que juega a Dungeons and Dragons en la vida real vaya a creer o adorar ese tipo de mitologías. Del mismo modo, parece que hoy en día el pánico moral alrededor de Dungeons and Dragons se basa en la idea de que los jugadores van de nuevo a adoptar en la vida real elementos de un juego de fantasía. Además, basándose estos críticos en la creencia errónea de que la existencia de diferentes especies fantásticas, como elfos o enanos, presupone su inserción en una jerarquía. Yo creo que todos tenemos la capacidad de relacionarnos de forma crítica con historias y artefactos culturales y de distinguir la realidad de la ficción. Por lo tanto, yo no creo que Dungeons and Dragons cree valores o moldee la mente de sus jugadores. Muy relacionado con este primer aspecto que hemos comentado, encontramos otra crítica que se le hace a Dungeons and Dragons. Los orcos y los drow tienen piel oscura y en estos escenarios de fantasía son inherentemente malignos, lo que, según los críticos de Dungeons and Dragons, demuestra el racismo de los creadores de estos mundos de fantasía. Además, los alineamientos de personaje, como por ejemplo legal bueno, caótico neutral, etcétera, según estos críticos, reflejan estructuras de poder basadas en la mentalidad cristiano-europea y trabajar con categorías de buenos o malos es opresivo. De nuevo, el peligro que apuntan los críticos de Dungeons and Dragons es que la existencia de estos arquetipos en la literatura fantástica y los juegos va a hacer que los jugadores o lectores lleven a la vida real ideas racistas, como la de que determinadas etnias son inherentemente malas o amorales. De esta forma, Dungeons and Dragons, para estos críticos, sería una especie de caballo de Troya que introduciría a gente joven o influenciable a actitudes racistas o de odio en la vida real. A ver, a través de la historia de la humanidad, en distintas ocasiones han aflorado movimientos sociales y políticos que hoy en día pues, son rechazados por la gran mayoría de la sociedad. Y como un espejo deformado y fantástico de nuestra propia historia, es natural que las obras de creación artística, que luego han sido la base para la creación de los escenarios de campaña del juego, asimismo incluyan movimientos o comunidades que hacen gala de comportamientos que son, pues, hoy en día universalmente rechazados, ¿no? Pienso que la inclusión de comunidades o especies fantásticas o movimientos sociales malignos, entre comillas, en los escenarios de campaña de Dungeons and Dragons viene determinada por la creación artística dentro del género de la fantasía y no por la adhesión a ideas racistas del juego. Es necesario concretar de alguna manera de qué estamos hablando. El género de fantasía en general es, por su propia definición, una llamada a la libertad a la hora de la creación artística y a la celebración de la imaginación.
No creo tampoco que el género de la fantasía, o en concreto el de la espada y brujería, pueda ser considerado como racista. Metido todo en un mismo saco. Y de nuevo pienso que la atención debería centrarse en si una obra concreta de fantasía puede contener elementos que fomenten el odio o representen la xenofobia o el racismo de forma positiva para la audiencia. La conversión de este tipo de obras en escenarios de campaña oficiales, en mi opinión, sí que puede ser problemática, pero extender la acusación de racismo a la totalidad del juego me parece que, de hecho, desvía la atención sobre los elementos más insidiosos y hace más difícil incluso identificar esos elementos indeseables. A ver, en mi opinión, la representación de los orcos y de los drow como pueblos malignos y de piel oscura, pues sí que me parece una herencia problemática de la obra de Tolkien, ¿no? Que es el abuelo de la fantasía épica. Tolkien nació en la Inglaterra victoriana y se educó en la Inglaterra eduardiana, en un tiempo en el que Gran Bretaña todavía poseía un vasto imperio colonial que se extendía por todo el planeta y en el que ideas que hoy en día nos parecen inaceptables, pues todavía eran moneda común. Tolkien quería crear una gran historia mítica para Inglaterra y su obra se modeló en base a patrones culturales noreuropeos. De ese modo, Tolkien proyectó los prejuicios raciales de su tiempo sobre los antagonistas de su historia, y eso es algo que los autores que siguieron después adoptaron como propio y establecieron como práctica común en la fantasía épica. ¿Creo que a nivel consciente Tolkien era racista o que quería hacer apología del racismo? Pues no, sinceramente no creo que Tolkien fuera racista para nada, pero sí que era un hombre de su tiempo y que a nivel inconsciente pudo proyectar prejuicios raciales sobre su obra. ¿Invalida esto su obra? Pues tampoco. Creo que para nada. Creo que podemos relacionarnos, como he dicho antes, con una obra de arte de forma crítica y entender de dónde vienen sus diferentes elementos sin necesariamente aceptarlos o condonarlos. La idea presente en la obra tolkieniana y en mucha de la fantasía épica derivada de ella es que en el universo existen criaturas que son inherentemente malas. Hoy en día, en nuestro mundo posmodernista y en ocasiones nihilista, en el que los grandes valores e ideales generan cinismo e ironía y se considera que no hay ya grandes discursos, sino que todas las ideas y posiciones morales son válidas y ninguna es mejor que otra, este concepto le chirría a muchos, el concepto de que haya una serie de criaturas o de pueblos que son inherentemente buenos o malos. Que la piel oscura se identifique con pueblos malignos en la fantasía épica, a día de hoy sí me parece pues problemático y, a decir verdad, bastante poco original y anticuado. Que Wizards of the Coast, los dueños de Dungeons and Dragons, hayan eliminado el que estas razas sean malignas per se, me parece genial. Creo que es hora de que los que contamos historias exploremos nuevas maneras de representar a los antagonistas en una obra de ficción. Pero en relación al tema de los alineamientos, como legal bueno, caótico bueno, neutral maligno, etcétera, no creo necesariamente que debamos eliminar de nuestras historias la presencia del bien y del mal como opciones morales disponibles, ¿no? Gran parte del atractivo de las historias, ya desde los orígenes de los tiempos, ha sido que presentan diferentes caminos morales e intentan transmitir sabiduría y lecciones valiosas de vida a los que las escuchan. Podemos presentar estas opciones morales de forma más moderna, pero no necesariamente eliminarlas completamente, porque al final creo que se encuentran en el corazón de cualquier decisión que tomamos en nuestras vidas. Muy brevemente, sobre el tema de los Drow y de los orcos, personalmente no comparto casi, pero no comparto el 100% de la opinión de Elfo sobre que tengan su génesis, digamos, en concepciones del mundo desfasadas. Pienso que tanto la comunidad orca como la Drow son descritas por lo general como opresivas y nefastas, ¿no? Y en ambos casos están influidas por el patronazgo de deidades malignas que imponen unas normas sociales crueles y desiguales para sus miembros. Se nos explica en el principal escenario de campaña, que es Reinos Olvidados, para Dungeons and Dragons, que es que puede ser un ejemplo pues claro y conocido, ¿no?, para nuestra audiencia, que tanto los orcos como los Drow pertenecen a sociedades donde su propia supervivencia está ligada a su capacidad para la violencia, en el caso de los orcos, o para la traición y el mal en general para los Drow,
que además, pues la de los Drow es una sociedad disgregada por sexos y fuertemente matriarcal. No veo en la descripción de su cultura y sociedad propias ese determinismo racial que obligue a esas especies a ser malignas por naturaleza, sino más bien una crítica bastante básica, ¿no?, al efecto que puede sufrir un individuo que se ha criado en sociedades con valores morales diferentes. El mal es un concepto moral y hasta cierto punto filosófico y un constructo social. No tiene su raíz en una herencia genética determinada, ni en la vida real en absoluto, ni que yo haya visto personalmente en el principal escenario de campaña, ¿no? Se nos dice que los Drow y los orcos son amorales y crueles por la educación que han recibido y el ambiente donde se han criado, y finalmente por la influencia de poderes externos como sus dioses. Y las características y limitaciones que se nos presentan en el manual del jugador con respecto a ellos vienen a reflejar, en mi opinión, ese pasado que arrastran dentro de un escenario de campaña definido. Otro punto que ha generado mucha polémica es el de que Dungeons and Dragons fue creado por un hombre blanco heterosexual de clase media y por lo tanto no es inclusivo para mujeres, minorías. Los críticos de Dungeons and Dragons que defienden esta posición, además, apuntan a que el mundo de los juegos de rol está dominado por hombres blancos de clase media heterosexuales, lo cual demuestra su carácter opresivo y orientado a mantener un sistema basado en el white privilege o privilegio blanco. ¿Qué podemos decir de esta acusación? Bueno, es cierto que Gary Gygax, el creador de Dungeons and Dragons en los años 70, opinaba que el juego no iba a ser muy popular entre el público femenino porque, según él, esta audiencia estaba interesada en otros tipos de entretenimiento. En un suplemento, durante la primera época del juego, aparecieron reglas adicionales que aplicaban un penalizador a la característica de fuerza para personajes femeninos y cambiaban la característica de carisma por belleza, lo cual claramente no es algo que en el siglo XXI pues, se ha aceptado. Sin embargo, hay que destacar que estas reglas nunca cuajaron y que fueron abandonadas casi inmediatamente. Bueno, este es un punto interesante, ¿no? Creo que indudablemente los juegos de rol y todo lo que tiene que ver con la fantasía ha sido, durante gran parte del siglo XX, pues bueno, ha sido producido por hombres con una audiencia masculina en mente. Y creo que esto ha podido producir, por ejemplo, pues una cosificación de la mujer y el cuerpo femenino que en efecto puede ser considerada sexista. Del mismo modo, una sobreabundancia de jugadores masculinos, generalmente blancos, ha creado también en ocasiones entornos donde una mujer o una persona de otra etnia pues podrían sentirse poco bienvenidos. Sin embargo, creo que esta idea de que los juegos de rol o los videojuegos u otros juegos de mesa o la fantasía épica, esa idea de que hoy en día todo esto está dominado por hombres blancos heterosexuales sexistas, bueno, creo que eso ya no es cierto. Creo que ha podido ser cierto y hay que admitirlo, pero creo que ya no lo es, salvo en ciertos reductos tóxicos que por suerte están quedando atrás. Y creo que es importante poner en valor lo mucho que han cambiado las cosas en los últimos años. En toda la cultura popular, en la última década, las mujeres, las minorías étnicas y el colectivo LGTB han visto su visibilidad incrementada de forma muy marcada. Por ejemplo, pensemos en Juego de Tronos, que es uno de los mayores éxitos de la fantasía épica, que terminó en sus últimas temporadas con varias mujeres optando al trono de espadas u ocupando posiciones de mucha autoridad. Veamos a Cersei, Daenerys, Sansa, que serían las más claras, ¿no? También un vistazo a Twitch, por ejemplo, o a Twitter, deja claro que hoy en día hay una gran cantidad de representación en cuanto a este ámbito se refiere, con una cantidad de mujeres y de personas pertenecientes al colectivo LGTBI que tienen pues, exitosos canales como gamers y como jugadores. Y sobre todo, pues las propias empresas que producen estos contenidos, como Wizards of the Coast, han adoptado pues, la diversidad como bandera y se esfuerzan sobremanera por adaptar sus productos a estas nuevas sensibilidades. Yo suelo jugar Magic the Gathering, por ejemplo, y cualquiera que conozca un poco la situación actual de este popular juego sabe que desde hace varios años los personajes representados en estas cartas son de una gran diversidad, ¿no? Con Planeswalkers que son gender fluid, como Asiok, los Guardianes de Meletis, que son una pareja de hombres LGTB, Alessa, que es una mujer trans, o Halar, el elfo arquero, que también es gender fluid. Además, hace poco Wizards of the Coast ha decidido sustituir
el uso de los pronombres en inglés, he, she, el, ella, por they, por ellos, por el plural, que no contiene género en inglés, ¿no? Para ofrecer un juego más inclusivo, y estoy seguro de que estos cambios van a llegar muy pronto también a las cartas Magic en español. Y luego, en el caso de los videojuegos, según datos de agosto de 2021 en Europa, el 47% de los jugadores de videojuegos se declaran ya como pertenecientes al género femenino. Bueno, y sin ir más lejos, mirando las partidas que actualmente Elfo y yo estamos jugando, tenemos una del juego de rol de Alien en la que Elfo está dirigiendo y yo juego con otras dos jugadoras, es decir, que las chicas son mayoría. Mientras que en otra partida de Dungeons and Dragons, ambientada en Eberron, tenemos a dos jugadores masculinos y dos jugadores femeninos, es decir, igualdad. Del mismo modo, los servidores principales de Discord, donde encontrar jugadores o jugadoras para las partidas, como el Templo del Rol, han adaptado reglas y procedimientos para asegurar el respeto total a la diversidad de sus jugadores. De hecho, es habitual ver anuncios donde se buscan jugadoras específicamente para asegurar la paridad en las partidas, aunque esto no es tan común como nos gustaría. También hemos visto en nuestras partidas la aparición de temáticas y relaciones LGTB, sin que ello haya supuesto ningún problema para ninguno de los jugadores, más bien al contrario. Bueno, llegamos también ahora al último punto que queríamos tratar. Según los críticos de Dungeons and Dragons, la propia representación del racismo dentro de una obra de fantasía ofende y hiere a los lectores o consumidores de esa obra y es, por lo tanto, racista y opresivo. Por ejemplo, el odio tradicional que aparece en muchas obras de fantasía épica entre enanos y elfos, o, por ejemplo, en el caso de la Dragonlance, el desprecio de los elfos a los semi-elfos. Todo esto es opresivo para los lectores, según estos críticos, que no quieren ver reflejadas en obras de fantasía rechazos que hayan podido vivir en la vida real o que, aunque no hayan experimentado racismo ellos mismos, sienten que es triggering que una obra de ficción refleje este tipo de conflictos, incluso dentro de la trama. Vamos a ver, pretender limitar la libertad en la creación artística para que contenga únicamente elementos no conflictivos social o políticamente, yo pienso humildemente que es un error, ya que la propia creación artística ha sido siempre y continuará siendo el mejor arma precisamente para luchar contra situaciones injustas y denunciar ante el mundo las pobres excusas que a través de la historia, bueno, pues la humanidad ha esgrimido para cometer los más viles y atroces crímenes contra sí misma. Entre otros, la diferencia de procedencia geográfica, de distintos pueblos, el color de la piel, la religión o la diferencia cultural. Se debe analizar si la inclusión de estos temas conflictivos en una obra artística persigue, de hecho, perpetuar esos errores de la humanidad o, por el contrario, se utiliza como elemento dramático que se presenta bajo una luz negativa a la hora de contar una historia fantástica. Concretamente, en las novelas principales, al menos de las Dragonlance, que yo he leído, por ningún lado he encontrado referencias positivas a la segregación racial. Al contrario, es una obra crítica con este tema y cuyo héroe principal es, de hecho, un personaje mestizo que se sobrepone al rechazo de las sociedades más injustas y estrechas de miras para llegar a comandar las fuerzas del bien y literalmente salvar al mundo. Estoy de acuerdo, Javi. Hay que mirar siempre cuál es la intención de la representación dramática o narrativa de valores o situaciones conflictivas social o políticamente. ¿Es el objetivo de esa representación hacer apología de esos valores? ¿O es más bien el objetivo presentar esos valores y mostrar dentro de la historia cuán negativos y odiosos son? Al leer Dragonlance, como dice Javi, está muy claro que la intención de los autores no es hacer apología del racismo por la discriminación que sufre Tanis por ser semielfo, sino mostrar cuán dañina e injusta es esa discriminación. Esto pasa con cualquier obra narrativa, ¿no? Por ejemplo, si uno ve la lista de Schindler, ¿no? La conocida película de Steven Spielberg sobre el Holocausto, que muestra el terrible sufrimiento y violencia que los alemanes desataron sobre el pueblo judío, pues bueno, sería ilógico pensar que esta es una obra que hace apología del Holocausto porque la película es explícita en su trato de este episodio histórico y porque muestra abiertamente lo que ocurrió. Hay siempre que tener en cuenta las intenciones y el contexto que el autor quiere transmitirnos. Más particularmente dentro del rol, por ejemplo,
La desconfianza o el odio entre enanos y elfos, que es parte fundamental de la mayoría de escenarios de fantasía, pues es un elemento que siempre se supera. ¿A qué me refiero con esto? En El Señor de los Anillos, por ejemplo, tenemos a Legolas y a Gimli, que son dos personajes que, a pesar del peso que las tradiciones culturales de sus pueblos intentan poner sobre sus hombros, terminan siendo amigos inseparables. Es decir, que esa desconfianza ante pueblos, que podría ser un obstáculo para su amistad, termina superándose. Y este tipo de situaciones han ocurrido en muchísimas aventuras de rol en las que he participado con incontables jugadores, que a través de la historia que cuenta el director de juego encuentran siempre elementos que les unen y que hacen de la suya una amistad memorable. En ese sentido, este tipo de elementos de desconfianza entre pueblos jamás se romantizan y nunca se presentan desde un punto de vista positivo. Siempre se presentan como algo a lo que los héroes en la historia se enfrentan y derrotan. Bueno, pues hemos llegado a las conclusiones, hemos visto pues, punto por punto de qué se acusa a Dungeons and Dragons hoy en día en cuanto a este tema y hemos proporcionado nuestro punto de vista. ¿Creo que en la fantasía épica ha habido estereotipos sexistas en la representación de la mujer? Pues sí, creo que sí. Creo que la representación de orcos y drows tiene su origen en una visión del mundo desfasada e influida por estereotipos racistas. Pues sí, también creo que esto es cierto. ¿Han sido los hombres blancos heterosexuales la principal audiencia de la fantasía épica durante mucho tiempo? Pues también, pero como hemos visto, esto está cambiando decisivamente. ¿Creo que Dungeons and Dragons es racista? ¿O que crea jugadores racistas? ¿O que proporciona visiones del mundo que podrían convertir a alguien en racista? Pues mi veredicto en este caso es que no. Dungeons and Dragons no es racista. Dungeons and Dragons es un juego que proporciona un sistema de reglas para representar historias con tus amigos. Historias que muchas veces son protagonizadas por personajes inolvidables que encuentran en la amistad y el sacrificio su razón de ser. Dungeons and Dragons, al igual que mucha de la cultura popular que encuentra sus raíces en la primera mitad del siglo XX, tiene elementos cuestionables, pero no crea racistas ni moldea mentes. Dungeons and Dragons es un sistema lo suficientemente flexible para ser aquello que nosotros queramos que sea. Y gracias al esfuerzo de jugadores y de Wizards of the Coast, jugar a Dungeons and Dragons es cada vez más inclusivo y esos aspectos problemáticos se están resolviendo, que es lo importante. Bueno, pues estoy de acuerdo prácticamente en todo con lo que Elfo acaba de decir. No creo que Dungeons and Dragons sea racista o que como set de reglas pueda influir en las mentes de nadie para introducir ideas racistas. Pienso que, en efecto, la literatura que ha influido en la creación de los escenarios de campaña sí que puede contener elementos indeseables o conflictivos que merece la pena estudiar e identificar y tener una discusión abierta e inclusiva sobre ellos. Es innegable también que principalmente en las primeras ediciones del juego, pues Dungeons and Dragons contenía elementos que si no eran racistas, pues eran bastante obtusos y que ahora pues nos chocan, ¿no? Y que la realidad es que se han abandonado completamente en la edición actual. Con esto no quiero decir que sea un juego perfecto, ni mucho menos, o que no contenga elementos anticuados o conflictivos que, en mi opinión, pues deberían ser el verdadero foco de atención a la hora de mejorar la experiencia de juego. Entre estos elementos, pues por ejemplo, pienso que el decidido enfoque hacia el combate y, en definitiva, pues la violencia en las reglas de Dungeons and Dragons, en detrimento de opciones reales para la interacción y la diplomacia como forma de resolución de los conflictos, pues es mucho más significativo y potencialmente más dañino que la sombra de injusticias reales y terribles como el racismo, el machismo o la xenofobia, que solo aparecen en el juego como resultado de la creación artística responsable del diseño de los distintos escenarios de campaña. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Es Dungeons and Dragons racista? Por favor, seguidnos en Twitter o cualquiera de nuestras redes sociales y contadnos, por favor, qué opináis y qué os ha parecido esta discusión. También podéis encontrarnos en YouTube,
donde asimismo podéis dejarnos comentarios con vuestras impresiones y reflexiones y estaremos encantados de intercambiar opiniones con vosotros. ¡Hasta pronto, aventureros! Os esperamos en la próxima edición de La Guarida del Dragón Rojo. Hasta pronto, aventureros.